¿Listo? ¿Ve mi pantalla? Sí, doctor. Listo, vamos a empezar. Bueno, aquí les habla la otra Canoli Paola, médico otorrinolaringólogo, especialista en rinología y cirugía facial. Y el día de hoy vamos a presentar los 4 temas que ya les dije. Vamos a empezar por lo que son fracturas nasales, ¿ya? Para empezar, tienen que saber que nuestra estructura nasal tiene 2 componentes, un componente óseo y un componente cartilaginoso. Dentro del componente óseo tenemos nuestros huesos propios de la nariz, cuando está compuesta la pirámide por los huesos propios de la nariz, la lámina perpendicular de maxilar superior o la lámina ascendente, que van a tener una continuidad con el hueso frontal, la cavidad auditaria. Y en la parte más caudal vamos a tener la estructura cartilaginosa, que son estructuras mucho más dóciles, más movibles, que están compuestas por 2 cartílagos triangulares, que son los que están en esta zona, ¿no? Un cartílago cuadrangular, que es la que básicamente es el septum nasal. 2 cartílagos crurales, una crural lateral y una crural medial. Y algunos huesos sesamoideos, mejor dicho, cartílagos sesamoideos, que son los que están contenidos dentro de la fosita intercartilaginosa, que nos van a dar justamente la estructura dentro de la válvula nasal, ¿no? Si vemos por parte dentro de la nariz. En la parte más externa vamos a tener un tejido adiposo que va a comprometer o va a contener las alitas nasales. Si lo vemos, bueno, y por el piso tenemos el maxilar inferior, la espina, como vemos acá, la espina del maxilar, el hueso Gomer. Y en la parte más caudal cefálica tenemos a la lámina cribosa que se continúa con la lámina perpendicular del etmoide, ¿ya? Como lo vemos en esta zona de frente, dentro de la fosa nasal, tenemos, como les decía, el cartílago cuadrangular, que es este de acá, ¿no? Que va a estar continuada de la lámina perpendicular del etmoide. Dentro de la fosa nasal tenemos 2 estructuras, bueno, en realidad son 6 estructuras, que son los cornetes, tanto inferiores, medios y superiores, que bueno, eso les voy a explicar en la parte de rhinosinusitis, pero son unas estructuras que nos ayudan a la respiración, sobre todo a calentar, humedecer. Son como unas turbinas, ¿no? Que nos ayudan a calentar, humedecer y purificar el aire que uno respira, así como también los senos paranasales que se encuentran ya básicamente insertadas en la cara de toda nuestra cabeza, ¿no? Entonces, en cuanto a las fracturas nasales, tenemos que es la tercera causa más común de las contusiones de cara cuando existen accidentes, ¿no? De trauma facial. Tienen una relación de 2-1, tanto de varón como mujer. Y generalmente el grupo etario es entre 15 y 30 años de edad, ¿no? Que generalmente son pacientes que pueden ser causados por peleas, accidentes, caídas, ¿no? En niñitos también pueden existir fracturas, pero los huesitos y los cartílagos en ellos son mucho más móviles, ¿no? Y en ellos no se fractura, más que todo se luxa, ¿no? Entonces, cuando hacemos reducciones en niñitos, solamente, prácticamente casi vemos siempre luxaciones más que fracturas, ¿ya? Igual las entramos a sala reducida. Para entender el daño que nos ocasiona una contusión en nuestra pirámide nasal, tenemos que entender que podemos tener 2 tipos de impactos cuando nosotros nos golpeamos la nariz. Entre ellas puede ser el impacto lateral, que generalmente nos da este tipo de lesión, ¿no? Como vemos aquí, muy probable esta persona teniendo una contusión del lado derecho hacia el lado izquierdo, ¿no? Golpeándose en esta zona, y nos produce este tipo de escoliosis en la nariz. Y generalmente este tipo de contusión nos va a ocasionar una alteración en la válvula nasal, ¿no? Generalmente va a haber una luxación
y una desviación de tabique muy obstructiva. Y en este tipo de lesiones, bueno, tenemos que hacer una reducción percutánea, ¿no? En este tipo de lesiones, como les decía, también pueden ocasionarse hematomas septales, que es una de los componentes de emergencia en una contusión nasal, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una contusión nasal, vemos que la nariz está lateralizada, muy inflamada, hinchada, y hacemos la rinoscopía y vemos que dentro de nuestra naricita tenemos un hematoma septal o una laceración de nuestro tabique, muy probable, bueno, esta es una emergencia y lo primero que tenemos que hacer es hacer un drenaje, ¿no? Antes que hacer una reducción, es hacer el drenaje del hematoma septal, porque el riesgo de dejar el hematoma septal es la reabsorción del cartílago cuadrangular y al presentar esta reabsorción se cae la nariz, ¿no? Ahí donde presentan esas fracturas como de los borrachitos en silla de montar, en la cual solamente tiene la estructura ósea y la estructura cartilaginosa está muy por abajo, ¿no? Y en el impacto frontal tenemos el impacto que es directo y es un impacto anterior-posterior, que generalmente lo vemos de esta forma, ¿no? Como lo ven aquí, es un impacto frontal. Puede existir una escoliosis, pero generalmente este tipo de fractura o este tipo de contusión ocasiona una fractura así, ¿no? Conminutada, ¿no? Y el dorso generalmente siempre se hunde, ¿ya? En este tipo de fracturas vamos a tener, como les decía, una fractura en escalón porque el dorso está hundido. Son unas fracturas conminutadas y a veces hay dislocaciones orbitonasales, ¿no? Generalmente la lámina perpendicular también tiende a estar fracturada, ¿no? Y aquí nos da una fractura de Chavelet, que es en el tabique, básicamente cuando el tabique está luxado y la lámina perpendicular está rota, ¿no? Y eso se ve claramente en la placa. Pero como les decía, esta es una fractura con deformidad lateral, ¿no? Y generalmente este tipo de fracturas sí nos ocasiona bastante obstrucción nasal, ¿no? Vamos a ver que todo el tabique está lateralizado hacia un lado. En cuanto al diagnóstico, lo primero es hacer una adecuada anamnesis, ¿no? Como siempre les digo en clase, ¿no? Lo importante es la anamnesis, donde tenemos que ver los antecedentes, el tipo de impacto que han tenido, el tipo de accidente que han tenido, las patologías anteriores del paciente, ¿no? Sobre todo averiguar si el paciente es anticoagulado, tiene algún componente estructural en la cara, porque a veces algunos ya han tenido accidentes y tienen placas o láminas en la carita, y eso a veces también dificulta mucho las reducciones, ¿no? Y si llevan un tratamiento previo como anticoagulación, que eso generalmente nos ocasiona mucho más sangrado en cualquier tipo de contusión, ¿no? O cualquier tipo de fractura. Entonces, el examen físico, ¿qué es lo que vamos a ver? Lo primero en la inspección, vamos a ver las deformaciones de la nariz, que pueden estar escolióticas o pueden estar hundidas. Pueden haber heridas en el dorso nasal, así como laceraciones dentro del tabique. Un sangrado que puede estar activo. Los ojos y las vías lacrimales también hay que evaluarlas, ya que cuando tenemos contusiones, ustedes saben que el conducto nasolacrimal se encuentra termina dentro de la nariz y a veces cuando esto está obstruida por el golpe, ¿no? También puede ocasionar un reflujo del lagrimal y puede ocasionar bastante lagrimal constante, ¿ya? A la palpación vamos a encontrar un dolor, puede haber asimetría y esto es importante, ¿no? Si nosotros no tenemos una placa que nos pueda determinar fidedignamente que nuestra nariz está fracturada, vamos a hacer una palpación del dorso o de la zona donde está la contusión. ¿Y qué es lo que vamos a sentir? Un tipo de crepitación, ¿no? ¿Y cómo se siente? Ustedes se imaginan aplastando una galleta soda. Más o menos esa es la sensación que uno siente cuando tiene este tipo de crepitación, cuando hay fracturas nasales, ¿ya? Y el examen más importante es el examen endocavitario, donde podemos encontrar este componente que es el hematoma septal, ¿no? Que es una lesión abombada en el tabique nasal, con cambio de coloración medio violáceo o vino, ¿no? Deformaciones también dentro del tabique y las heridas. Pero lo más importante de toda la evaluación de la endocavitaria es el hematoma septal, porque esta es una emergencia de drenaje. Ya, no se olviden de eso. El diagnóstico por imágenes, bueno, lo podemos hacer con la radiografía de huesos propios de la nariz, ¿no? Con una incidencia de Warders.
en la cual podemos ver en esta zona una desviación de tabique, como lo vemos acá, pero aquí esta es la pirámide nasal y en nuestra pirámide nasal no vemos ninguna fractura, ¿no? Ni tampoco ninguna deformidad. Pero sí tenemos una luxación de la lámina perpendicular con el tabique con respecto a la espina, ¿no? Que está acá abajo. Aquí en esta placa no se ven sinusitis tampoco se ven hematomas dentro de la cavidad nasal, aparentemente. Pero para eso, como eso les digo, hay que hacer una rinoscopía, ¿ya? Y en cuanto a la radiografía de huesos superiores de la nariz, vamos a ver, esta es una radiografía del lado derecho, se tiene que ver del lado derecho, tanto como el lado izquierdo. Y aquí encontramos una fractura de la lámina perpendicular, como lo vemos aquí. Y acá hay una fractura de los huesos superiores de la nariz del lado derecho, como ven este trazo de acá, ¿la ven? Hay una lesión de la continuidad en este trazo. Y podemos estar hablando de una fractura, ¿no? Para poder determinar qué tipo de fractura con respecto a la clasificación, ahora les voy a enseñar, pero siempre tenemos que ver los dos lados, tanto derecho como izquierdo, y esta de iguales, ¿ya? Entonces, más o menos es así como nosotros evidenciamos nuestras fracturas con respecto a la placa. Si es una fractura escoliótica, vemos esta, ¿no? Hay una lateralización de todo lo que es la pirámide con respecto a al tabique nasal. Y si es una contusión frontal, tenemos una fractura en silla de montar con un hundimiento del dorso nasal. No se olviden de eso. Entonces, ¿cuáles son las clasificaciones de nuestras fracturas nasales? Tenemos dos clasificaciones, la clasificación de Rodrich y esta de Strand, en la cual Strand no nos sirve mucho a nosotros con respecto a la actuación en otorrinolaringología, pero sí nos sirve para clasificar con respecto a la actuación multidisciplinaria, ¿ya? Entonces, la clasificación de Strand lo que hace es unos cortes de la nariz con respecto a la parte caudal cefálica, ¿ya? Entonces, hace unos cortes de esta forma. Esta es una clasificación de Strand, en la cual corta nuestra pirámide nasal en tres láminas perpendiculares, ¿ya? Donde el tipo 1 es una fractura que abarca el hueso propio de la nariz, la parte mucho más caudal, y el tabique nasal, ¿no? El tipo 2, ya el corte es mucho más profundo, donde existen fracturas de los huesos propios de la nariz, la lámina ascendente del maxilar y del tabique nasal, así como también las espinas nasal, ¿no? Y el tipo 3 ya es una clasificación donde la actuación es multidisciplinaria, donde tenemos una fractura tanto del etmoide, frontal, maxilar y obviamente los huesos propios de la nariz, ¿no? Así es como divide Strand la clasificación de los huesos, las fracturas nasales, ¿ya? A diferencia, no, esta es la de Strand, como les decía, a diferencia de la de Rodrich, que nos ayuda a hacer una actuación mucho más específica para otorrinolaringología, donde Rodrich divide las fracturas nasales en 5 tipos, ¿ya? El tipo 1 la considera como una fractura simple unilateral, o sea, básicamente si nosotros vemos la placa radiográfica como está acá, ¿no? Acá vemos una fractura del lado derecho y vemos del lado izquierdo y no hay fractura, ¿no? Entonces sería una fractura tipo 1 de Rodgers. El tipo 2 es una fractura simple bilateral, o sea que a la placa de nuestros huesos propios de la nariz veamos dos tipos problemas de la continuidad de los huesos propios de la nariz. El tipo 3 es una fractura conminutada, ¿no? Ya se va a ver en la placa una fractura más o menos de este tipo, ¿no? Pero este tipo 3 se clasifica en en tres clasificaciones, donde es una fractura conminutada unilateral, bilateral o frontal, ¿no? O sea, todo el techo hundido. Y el tipo 4 ya se considera como una fractura compleja, en la cual tenemos una fractura conminutada, los huesos propios de la nariz y una disrupción del tabique nasal, pero se considera tipo 4 cuando tenemos un hematoma septal asociado o un tipo de laceración de la nariz que nos puede estar ocasionando algún tipo de sangrado. Entonces, si vemos un hematoma septal o una fractura, ya sea solamente un lado, ya está clasificado como tipo 4, ¿ya?
así sea bilateral o conminutada, pero tenemos un hematoma septal, ya se considera como una fractura tipo 4, ¿ya? Y si existen también laceraciones, también tipo 4. Este tipo de diagnóstico del hematoma septal se hace netamente clínico, ¿ya? No necesitamos tener una placa radiográfica para poder determinar si existe o no existe un hematoma septal asociado, ¿ya? El tipo 5 ya es una fractura, como les digo, mucho más compleja, en la cual ya tenemos fracturas nasoorbital-hemorroidales, ¿no? Y aquí es importante determinar si existe o no existe algún tipo de lesiones en la lámina cribosa, ¿no? Porque ya es una fractura mucho más aparatosa y está mucho más profunda, y poder determinar si hay o no salida de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y esa diferenciación, bueno, la hacemos en un signo que se llama el signo del huevo, en la cual hacemos de que nuestro paciente, si es que estuviera sangrando, tuviera una secreción media citrina por la nariz, se le hace gotear esta secreción o este sangrado a una gasa, y ahí vamos a ver el signo del huevo. ¿Qué es lo que se ve? ¿No? Se ve la gota de agua, la gota de sangre, que vendría a ser un punto rojo al medio, y se forma como un halo medio transparente, ¿no? Medio color citrino alrededor de esta gota de sangre. Entonces, donde se determinaría como si la parte central fuera la yema y la parte del halo fuera la clara, ¿no? Se llama el signo del huevo, que se hace en una gasa. Entonces, si nosotros al hacer ese goteo vemos que existe esa diferenciación en nuestra gasita, muy probable sea una salida de líquido cefalorraquídeo. Entonces, aquí ya el panorama es muy diferente y ya se tiene que hacer una reducción multidisciplinaria, y que no tiene que ver inmediatamente sería el neuro, ¿no? Para que pueda cerrar esa salida de líquido o esa fístula que ha creado la contusión, ¿ya? Entonces, ya llega nuestro paciente a la emergencia, vemos que está con una deformidad nasal, vemos que no está muy inflamado, revisamos el tabique nasal y vemos que no hay un hematoma. Lo que sigue es hacer el tratamiento, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos? Es una reducción de los huesos propios de la nariz para así poder evitar la formación o la consolidación de una fractura mucho o muy destrozada. Entonces tenemos un tiempo para hacer la reducción. Generalmente el tiempo lo hacemos, acá les he puesto de 5 a 8 días, que es el tiempo máximo, pero lo podemos hacer a partir del día 1 o del día 3 si es que hay inflamación dentro de la nariz. O sea, nos llega nuestra paciente, vemos que no está muy inflamado, pero vemos una fractura, y en la fractura nos permite hacer una reducción percutánea en consulta, la vamos a hacer en el momento. Pero si vemos al paciente que llega con un aumento de volumen del dorso, no nos permite palpar muy bien el dorso nasal, sí o sí habría que esperar algunos días para que baje la inflamación, ¿no? Que podrían ser 2 a 3 días posteriores a la contusión, pero máximo para hacer una reducción tenemos entre 5 y 8 y el octavo día después de la contusión, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aplicamos una anestesia tópica primero dentro de las fosas nasales para primero poder determinar si hay sangrado no activo dentro de nuestra naricita, ¿no? Esa anestesia tópica la podemos hacer con lidocaína 100% o con anafasolina, ¿ya? Usualmente nosotros le ponemos a la lidocaína un 1% de epinefrina, porque así cuando nosotros hacemos la infiltración, evitamos que haya un sangrado excesivo. Y hacemos el bloqueo de nuestra pirámide nasal. ¿Dónde hacemos el bloqueo? El primer punto de bloquear es en el radish, que es justamente el término del hueso frontal y el inicio del hueso nasal, ¿no? En esta zona de tocartemia. Entonces colocamos la jeringa de frente, muy perpendicular a la pirámide nasal. Hacemos una aspiración, obviamente, en el momento de la incisión, y nos vamos para este lado, ¿no? Lateral. Y aquí otra vez aspiramos y colocamos un cc de silocaína más epinefrina. Luego salimos y nos vamos al otro lado y hacemos la misma maniobra. El segundo punto de bloqueo es en el agujero infraorbital, ¿no? Que tenemos aquí, que este bloqueo nos va a dar una analgesia en toda esta zona del dorso nasal, y la intraorbital nos va a dar una analgesia de toda la parte anterior de nuestra pirámide nasal, ¿ya? Entonces hacemos una incisión aquí, otra incisión acá, y podemos hacer otra infiltración, perdón, en la espina, en la unión entre la espina y el tabique nasal, ¿no? También
En algunos casos, no todos, infiltran dentro del tabique nasal, porque es ahí donde vamos a hacer los movimientos percutáneos y a veces les duele mucho a los pacientes, ¿no? ¿Qué materiales utilizamos para una reducción de huesos propios de nariz? Bueno, lo primero, y lo que tengamos en la mano, una pinza que pueda ser plana, que tenga un término plano. Puede ser esta pinza, que es una cureta de reducción, como la vemos aquí. Podemos utilizar un mango de bayoneta, un mango de bisturí, o por ejemplo podemos utilizar la parte distal de una tijera Roma, pero que esté protegida, ¿no? Con algún tipo de hemostático y algodón para así evitar que lacere nuestro tabique nasal, ¿ya? Las otras pinzas que son mucho más específicas para fracturas son las pinzas Ash de Forceps, que es una pinza que entra en las dos fosas nasales y hace el movimiento de todo la nariz, o la pinza de Flash, ¿no? Las dos entran, como lo ven aquí, entran por ambas fosas nasales y se hace el movimiento de todo lo que es la pirámide nasal, ¿no? Incluido la lámina perpendicular. Y esta es la otra forma percutánea, en la cual, por ejemplo, en este caso es una tijera, se ha envuelto con un contenente hemostático y también pues, ayuda a evitar las lesiones de la mucosa nasal, que puede ser una tira de algodón en bebidas de silocaína más de epinefrina, ¿ya? Una vez que hagamos la reducción de los huesos propios de la nariz, tenemos que hacer un taponamiento nasal anterior, ¿no? Que esa es la que nos va a ayudar a sostener nuestra fractura para que ésta se pueda consolidar. Y ese taponamiento nasal pueden estar 3 días posterior. Sí o sí tiene que ir un tapón o algún componente que pueda sostener los huesos, ¿no? No caídos, están lateralizados. Tú lo vas a mover, pero ¿quién lo soporta por debajo? Y ahí es donde se colocan los tapones nasales, ¿ya? Después de ello vamos a colocar una férula en el dorso nasal, que está obviamente dependiendo de la inflamación o lo que fuera, se puede retirar al quinto día y volver a colocar, pero máximo esta férulita nos puede durar hasta 10 días, ¿no? Máximo. Entonces se puede quitar esta férula entre el quinto y 10.º día posterior a la reducción. Después de hacer la reducción y colocando los tapones, siempre hay que ayudar al paciente con un tratamiento antiinflamatorio, porque si no se vuelve a inflamar otra vez la carita, y un tratamiento antibiótico, ¿no? Para evitar así complicaciones como secuestros o disminución de la movilización de las secreciones de los paranasales hacia la nariz. Usualmente cuando está todo tapado no existe este drenaje o esta salida del moco que nos hacen los paranasales porque se tapan por los tapones. Y a veces este secuestro hace de que los gérmenes sincitiales que se encuentran en el medio puedan hacer que proliferen y empezar a dar una sinusitis. Es por eso que siempre se utiliza un antibiótico. ¿Qué antibiótico se trata? También fue primera línea, ¿no? Puede ser penicilina y amoxicilinas, ¿ya? Y bueno, ¿cómo hacemos la reducción de la fractura de una fractura conmutada? Aquí utilizamos la técnica de Burr, en la cual hacemos una abertura entre las dos em, cartílagos anteriores de la nariz, ¿no? Entre la crura que tenemos aquí, la crura nasal y el inicio del cartílago triangular, que justamente es el inicio de la válvula nasal, 3 milímetros hacia arriba, hacemos la incisión, ¿no? Decolamos todo el dorso y hacemos la movilización con un decolador de todas las huesitos, ¿no? Estas las ponemos en la parte muy superior y igual colocamos tapones para que estos huesitos se mantengan en el aire y puedan consolidar seguida y luego se cierra y se puede colocar un drenaje, ¿no? Como lo vemos aquí, para evitar que existan hematomas o no dentro de la nariz. Y esto es, como les decía, unas complicaciones post-contusiones nasales, ¿no? Que generalmente son los hematomas septales. Y les hablo bastante de hematoma septal porque en una contusión nasal, haya o no haya fractura, y encontramos un hematoma septal, eso es un drenaje inmediato, ¿ya? Eso no se olvide. Entonces, ¿dónde es que se forma el drenaje septal? Aquí, ¿no? Entre el septum y la mucosa. Entonces, por eso les digo que el septum sobrevive de la mucosa le da nutrición a este septum nasal.
Pero si existe un hematoma septal, este septum de este lado no va a tener nutrición adecuada. ¿Y qué es lo que ocurre? Empieza a resolver el cartílago. Entonces, por eso que si vemos un hematoma septal, sí o sí hay que tenerlo en el momento. ¿Cómo lo podemos drenar? Bueno, a algunos les da miedo coger bisturí, pero la forma más fácil es meterles una aguja número 18 con una jeringa y hacer una aspiración de todo el contenido del hematoma, ¿no? Y después de ello se le puede colocar una sonda de guante o también hacer un taponamiento nasal anterior, pero en este caso tiene que ser bilateral, ¿ya? Sí o sí, si el hematoma lo encontramos acá, hay que drenarlo y colocarle su taponamiento, pero hay que hacerlo del otro lado también. Porque ¿qué pasa? Que a veces en las fracturas el tabique no está muy estable, que digamos, y al hacer el taponamiento en esta zona del tabique se va desviando para acá y acá no va a respirar, igual no va a hacer mucha compresión y puede volver a formarse nuestro hematoma septal. ¿Ya? Listo. ¿Tienen algún punto con respecto a este tema? Chicos, están despiertos, díganme que sí. No, no. Angie, puede ser quórum. A ver, por ejemplo, en sus serums, ¿no? Si tienen, primero tendrían que tener, bueno, hacer una buena inspección clínica, ¿no? Por ejemplo, te llega tu paciente y le haces la palpación, ves que hay una crepitación, lo ves ectoscópicamente y hay una deformidad de la pirámide. Sí lo puedes hacer, ¿no? Y como les digo, ¿qué es lo que tendría que tener? Silocaína, epinefrina, y una pala o algún componente o alguna pinza que sea plana, ¿no? Como les decía, puede ser un mango de bisturí, puede ser un decorador free o simplemente puede ser la parte distal de una tijera plana, ¿no? Una mayo. Igual a estos componentes le podemos em, forrar con este agente, un algodón más un agente hemostático para así poder hacer el movimiento de la pirámide. O sea, en realidad sí se puede hacer, ¿no? Si lo pueden hacer, sería ideal en el momento. Si es que ven una laterorrinea, sería ideal en el momento, ¿no? Para que así pueda la consolidación ayudar mucho más rápido. Pero a veces les viene el paciente con mucha inflamación en el dorso nasal, o sea, les vienen bien inflamados, con mucho, aumento de volumen del dorso, algunos con laceración, por ejemplo, si hay laceración o hay una herida, sería prácticamente una fractura abierta, entonces ahí tienen que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que lavar muy bien esa herida, porque a veces pues que se golpean en el piso o se golpean en algún agente que pueda estar oxidado, sucio, entonces hay que hacer un buen lavado, hasta de repente irrigarle con un poco de antibiótico. Luego de ello, esperar que por lo menos exista una costra, ¿no? No van a hacer una reducción, no van a colocar el yeso encima de una herida abierta, ¿no? Si lo pueden suturar, también sería ideal, después de un lavado adecuado, lo podemos suturar, pero también habría que esperar que esta sutura haga un efecto de cierre, ¿no? Ustedes saben que posterior a las 6 horas de una contusión, ya existe pues, tejido de regeneración y puede haber regeneración y ya pues, existe o se forma una especie de costra. Entonces, si hay eso, pueden esperar 2 días y ahí le pueden colocar una gasa con algún tipo de crema antibiótica y se puede colocar ya encima la férula de yeso, ¿no? Entonces, sí lo pueden hacer y lo único que necesitas, hijo, es una pinza que tenga una válvula plana, parte distal, y esta la puedes envolver con algún componente, como les digo, hemostático, que podría ser silocaína y nefrina. Entonces, de ahí, si ustedes ven, pero ojo, lo que les vuelvo a recalcar, ¿ah? En una fractura nasal, lo que se hace inmediatamente, si estén en la punta del cerro, es drenar el hematoma septal. Esa es una emergencia, ¿ya? Tienen que drenar el hematoma septal. Entonces, les viene, es una lista de forma hinchada, no pueden hacer la erupción, hagan la rinoscopía, sí o sí, y si ven que hay un hematoma, mándenme. ¿Cómo lo hacen? Agarran una jeringa de 20, puede ser, con una aguja de 18 o una aguja verde, que es la 20, si mal no recuerdo,
pinchan el hematoma y le aspiran todo lo que pueden, ¿no? Y luego de ello hay que hacer un taponamiento nasal anterior, ¿no? Para hacer compresión al hematoma, si no, este se vuelve a hinchar, ¿ya? ¿Respondí tu pregunta, hijo? Listo. Vamos al siguiente tema, ¿ya? Está bastante relacionado con nuestras fracturas nasales, que es la epistaxis, ¿ya? Entonces, ¿qué es la epistaxis? Es toda caída de sangre. Ay, chicos, ¿están viendo mi pantalla así, no? Es toda caída de sangre, ¿no? Tipo hemorragia de origen nasal. Esta puede ser de dos tipos. Podemos tener una epistaxis anterior, ¿no? Que nos va a salir la sangre en la parte anterior de la nariz. Es una epistaxis mucho más frecuente. Generalmente ocurre un 90 o un 95% en casi la población. Y la otra epistaxis es la epistaxis posterior, que es una epistaxis mucho más aparatosa, de mucha más emergencia, que no va a remitir obviamente a compresiones simples. Aquí hay que hacer un taponamiento nasal posterior, sí o sí. Y generalmente cuando nos viene una epistaxis posterior, no es una emergencia y tenemos que taponarlo sí o sí. Ya a veces el paciente con una epistaxis posterior puede estar presentando una alteración hemodinámica, así de entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, bueno, ¿cuáles son las ramas o cuáles son los vasos que sangran usualmente? En la epistaxis anterior, el causante generalmente es el plexo de Kiesel, ¿ya? Que este plexo es un término de las confluencias de las ramas del labial, de la arteria labial superior, ¿no? Las ramas distales de la arteria hemorroidal anterior y algunas ramas distales de la arteria hemorroidal posterior, ¿no? En algunos casos, la arteria esfenopalatina nos puede dar algunas ramas distales, pero generalmente la arteria esfenopalatina, por su forma anatómica, donde se encuentra la irrigación, nos causa una epistaxis posterior, ¿ya? No se olviden de eso. Arteria esfenopalatina, epistaxis posterior y el plexo de Kiesel, epistaxis anterior. No se olviden de eso, ¿ya? ¿Dónde se encuentra nuestra presa de Kieselbach? En el área de Dietli, que se encuentra más o menos a 0.5, no, a 5 milímetros, de 5 milímetros a 1 centímetro de la zona caudal de nuestra naricita, ¿no? ¿Ya? Y como les decía, este tipo de epistaxis es la más frecuente que podamos tener, ¿no? Más frecuente en niños y en adultos jóvenes. Es una epistaxis de menor cuantía, ¿no? Que a veces puede remitir a una simple compresión o una digitopresión o en una colocación de un agente hemostático como una epinefrina, de repente una oxametazolina. Los pueden colocar, hacen una compresión en la, en la fosa nasal y esto puede remitir espontáneamente. A diferencia de la epistaxis posterior, como les decía, que son troncos y ramas de la arteria esfenopalatina, que son un sangrado muy aparatoso y, bueno, es poco común, ¿no? Y aquí generalmente es en los adultos mayores, ¿no? Que, o pacientes con alteraciones anatómicas o alteraciones metabólicas, ¿no? Como trastornos de la coagulación, también nos puede producir este tipo de sangrado, ¿no? O, por ejemplo, masas, tumores también, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causas de las epistaxis? Bueno, ya sabemos, una de ellas son los traumatismos locales, pueden ser las inflamaciones, algunas deformidades del tabique nasal, algún tipo de cuerpo extraño dentro de la nariz que nos puede ocasionar alguna irritación de la mucosa y hace una dilatación de los vasos que tenemos dentro de la nariz, alguna irritación química también, o tumores, ¿no? Puede haber también trastornos sistémicos, como sobre todo trastornos de la coagulación, alteraciones sanguíneas, alteraciones musculares, medicamentosas, infecciosas, alteraciones cardiovasculares también, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Lo primero que tenemos que hacer para hacer un buen diagnóstico es hacer una adecuada historia clínica, ¿no? Esta no se debe omitir, o sea, nada que nos llegue el paciente con sangrado y ya, pum, lo taponeamos y ya no. Tenemos que hacer una historia clínica clara, breve, y hay que dirigirnos sobre todo a recopilar buenos datos para poder determinar si de repente su problema tenga que ver con una displasia de coagulación, ¿no? Porque aquí el tratamiento, si bien es cierto, tiene que ser un taponamiento, pero ya el material que nosotros usamos para pacientes con trastornos de la coagulación es muy distinto a una gasa, ¿no? Que nosotros podemos usar, ¿ya?
Hay que también averiguar en cuánto tiempo ha ocurrido el problema, desde hace cuánto tiempo está sangrando, ¿no? Para ver si es una epistaxis reciente o es una epistaxis que ha ido de hace mucho tiempo a la fecha, ¿no? Por ejemplo, existen pacientes o adultos jóvenes que eso lo van a hacer muy probable en tumores nasales, donde hay niños, jóvenes, adolescentes que presentan sangrados unilaterales, a veces posteriores y también anteriores. En este caso, habría que examinar bien o habría que hacer una indagación adecuada de estos síntomas, ¿no? Y que vienen obviamente con sangrados recurrentes, ¿no? Cada cierto tiempo y no es de poca cuantía. Entonces ahí habría que hacer una adecuada evaluación que podría ser la rinoscopía o también podría ser con ayuda diagnóstica radiográfica o tomográfica, donde podamos determinar, por ejemplo, una songifibroma, que es este tipo de tumor que produce epistaxis, ya sea anterior o posterior, pero que está dada en adolescentes jóvenes, ¿ya? No se olviden de eso tampoco. Entonces, cuando nos viene a nuestro paciente, le colocamos de repente a un vaso, un componente hemostático, hacemos una digitopresión y existen las condiciones, como lo hicimos en la práctica, la cauterizamos. Pero si nos llega nuestro paciente y ustedes lo ven, lo revisan, así colocan sus agentes hemostáticos, sigue sangrando, le sacan, sigue sangrando. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las indicaciones y contraindicaciones de una taponamiento nasal anterior? Bueno, las indicaciones, la epistaxis, ya sea anterior, ¿no? O una epistaxis posterior, que siempre va a terminar con un taponamiento nasal anterior, ¿ya? ¿Cuáles son las contraindicaciones? Una de las contraindicaciones absolutas para hacer un taponamiento nasal es una fractura de base cráneo, ¿no? Es un problema de la lámina, ¿no? Donde vamos a encontrar una salida de líquido cefalorraquídeo. Sabemos que hay una salida de líquido cefalorraquídeo, eso es imposible taponearlo, ¿no? Porque podemos ocasionar una meningitis de oclusión nasal. Entonces eso hay que evitar. Hay que hacer bien la evaluación, vemos que es un sangrado activo, más no, ya les indiqué qué signo hay que hacer, tenemos que hacer el signo del huevo aquí también. Y vemos que no hay eso, taponamos. Vemos que hay eso, hay que llamar al neuro, ¿no? Para que ellos puedan cerrar esta fístula, ¿ya? Y bueno, si ustedes están en su posta y ocurre esto, caballero nomás, ¿no? Si es una epistaxis anterior, como les digo, en la digitopresión nada más, en la parte anterior, pueden hacer una digitopresión y hay que referir, ¿ya? El riesgo, bueno, generalmente si no tenemos una buena técnica de taponamiento nasal, el riesgo usualmente es la laceración o lesión de la mucosa nasal. A veces, ¿qué pasa? En emergencia llega el paciente y lo único que quieren los médicos es evitar su sangrado, ¿no? Porque eso nos puede llevar a alteraciones hemodinámicas. Entonces, te llega el paciente, lo ves y dices, no, hay que taponearlo y no tienes los materiales adecuados, a veces en este tipo de técnica laceramos la mucosa. ¿Y qué es lo que ocurre? Sangra mucho más, ¿no? Y eso es lo que generalmente les pasa a los cirujanos, ¿ya? Hay que, bueno, evitar infecciones locales, por eso cuando hacemos un taponamiento nasal hay que colocarle, puede ser cremas con antibióticos o agentes hemostáticos con antibiótico también. Puede haber una sinusitis, un shock tóxico también. Obviamente va a haber una obstrucción de las vías respiratorias altas, ya que no va a haber una entrada adecuada de la respiración, ¿no? Y las precauciones que debemos de tener, bueno, sí o sí de tener una buena técnica de taponamiento. Si no hay una buena técnica de taponamiento, no nos va ayudar mucho el taponamiento, ¿ya? Hay que aprender a taponar bien, con una buena luz y los materiales adecuados que tengamos, y sobre todo poder realizar unas mechas que puedan entrar hasta el fondo de la nariz, ¿no? No solamente en la parte anterior, ¿ya? Entonces, ¿qué materiales utilizamos para un taponamiento nasal? En primera instancia, un rinoscopio, ¿no? Es lo que tenemos acá y que es lo que evaluamos usualmente casi todas las narices. Segundo, una pinza bayoneta, ya sea en Z o en L, ¿no? Cualquiera de estas dos. Podríamos utilizar un frontoluz, ¿no? Y si no lo tenemos, pues ayudarnos con una garcita para poder ver, ¿no? Y bueno, pues las mechas de gasa, ¿no? Y si un paciente con trastorno de la coagulación, podemos utilizar de repente hemofilita, esponja hemostática, que son agentes que no se van a extraer, ¿no? En cambio, el taponamiento nasal anterior de, con gasa, ¿no? Este tipo de taponamiento, si nosotros hacemos a pacientes con displasia de la coagulación, a veces le colocamos
y hay que sacarlo. Y al sacarlo, ¿no? Podemos tener una inflamación de la mucosa y puede sangrar. Y si tiene trastorno de la coagulación, va a sangrar mucho más. Entonces, en este tipo de pacientes, ¿qué hacemos? Les colocamos hemogelita, les colocamos esponjas hemostáticas para así que estos puedan tapar el sangrado y esta ya no se retira, ¿no? Este tipo de material no se retira, solamente se espera que se reabsorba y con los lavados nasales termina de reabsorberse, ¿ya? No, como tenemos aquí, ¿no? Vamos a hacer material con tiras de gasa, gasas de tul, apósitos de celulosa, ¿no? O esponjas homogénicas, como les decía, ¿ya? Entonces nos llega nuestro paciente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es tranquilizarlo. La evaluación en otorrinolaringología siempre se hace con el paciente sentado, eso no se olviden, porque si nosotros tenemos al paciente tirado, puede ser por reflujo o un sangrado posterior, y nos podemos equivocar, ¿no? Y podemos saber lo que es un componente nasal posterior. Entonces, igual también, ¿qué nos ayuda a que el paciente esté sentado? Nos ayuda a mejorar la presión. Ustedes saben que el órgano con mayor vascularización del cuerpo es el cerebro, ¿no? Entonces, si tenemos a un paciente que está tirado, todo estresado, alterado, ¿no? Y lo tenemos tirado, la presión se unifica en toda la parte del cuerpo, entonces aumenta el sangrado. Pero si lo sentamos, ¿no? La presión se va a ir por declive a los pies, entonces va a demorar un poco la vascularización en la cabeza, entonces nos puede ayudar por lo menos a hacer una evaluación inicial, ¿ya? Entonces nos llega nuestro paciente a la emergencia, ¿no? Y lo que podemos hacer es primero limpiarle la fosa nasal, ¿no? Para ver cuál es el punto de sangrado y si este es accesible o no para poderle cauterizar, ¿no? Y si persiste, ya podemos colocar una mechita con un agente hemostático, que puede ser epinefrina o una mecha con oximetazolina. Esas las colocamos dentro de la nariz por 10 minutos aproximadamente y hacemos una digitopresión. Siempre que colocamos agua en la nariz hay que hacer siempre la evaluación del cabo faríngeo, ¿ya? ¿Dónde está el cabo faríngeo? Frente a la base de la lengua. Entonces, ¿por qué hacemos esta evaluación ahí? Porque si la nariz nos está sangrando por la parte posterior, vamos a ver como una cascada o caída o una catarata de sangrado, ¿no? Entonces, eso hay que corregirlo, ¿no? Ya no haríamos un taponamiento nasal anterior, sino sería un posterior, ¿ya? Podemos soltar esa compresión y hay que evaluar mediante la rinoscopía la nariz, ¿no? Cómo está, si existe un punto de sangrado para poder hacer la cauterización o no, ¿no? Entonces, si hacemos eso y sacamos nuestras mechitas, vemos que sigue sangrando o un sangrado activo, lo que tenemos que hacer es hacer un taponamiento nasal, ¿ya? Entonces, el taponamiento nasal, como ya les decía, la podemos hacer con tiras de gasa, gasas de tul, esponjas hemostáticas o tiras de celulosa hemostática, ¿ya? Bueno, como les decía, si nosotros tenemos, por ejemplo, nuestra sangrado, ¿no? Nuestro sangrado nasal, es un sangrado activo, ¿no? Sangra, sangra, sangra. Y le hacemos una digitopresión, le colocamos nuestra mecha hemostática, a los 10 minutos sacamos nuestra mecha hemostática, vemos el punto de sangrado, podemos proceder, y no sangra más, podemos proceder a una cauterización, que puede ser tanto química como eléctrica. Usualmente cuando es en el plexo, ¿no? Que es en el área del T, ahí podemos hacer química, pero ya cuando los vasos están mucho más adentro, más o menos 3, 4, en área 3 o 4, y es un vaso que es de buen calibre, sí o sí hay que hacerlo eléctrico, porque con química lo tocan y el vaso vuelve a sangrar y no les va a dejar cauterizar, ¿ya? Ahora, el tratamiento inicial, ¿no? De una epistaxis posterior o anterior es el taponamiento, si es que no, remite a la digitopresión. Entonces, primero es la digitopresión, colocación de transmisión estática, no mejora, un taponamiento nasal, no se olviden, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos un taponamiento nasal con tiras de gasa? Tenemos que tener el rinoscopio en la mano para poder abrir nuestra fosa nasal, ¿no? Y tenemos que hacer nuestras mechas nasales. No en todas las emergencias encontramos estas mechas nasales, no en todas.
Ya nosotros las tenemos que armar y a veces ¿de dónde la armamos? De una gasa de 10 por 10, donde las cortamos en partes y hacemos un doblez de estas gasitas para poder obtener este tipo de tiras, ¿ya? A veces, yo personalmente lo que hago, lo empapo con silocaína y epinefrina y así me ayuda a la vasoconstricción, pero también se puede impregnar este tipo de mechas con algún tipo de pomadas antibióticas, que puede ser furacil o mupirocina, ¿ya? Entonces lo que tenemos que hacer con una pinza bayoneta más una rinoscopía, ingresar la primera mecha o el primer polo de nuestra mecha, pero no en esta forma, ¿no? Yo personalmente lo que hago es agarrar nuestra mecha y la impacto entre el cornete medio y el cornete inferior, o sea, básicamente en el meato medio. Entonces agarro y lo meto para acá. Y después de ello, lo que sigue, ya le empiezo a hacer un taponamiento en la entrada, ¿no? Entramos, bajamos, hasta terminar de rellenar nuestra fosa nasal. ¿Cuánto de volumen de gasa entra? Usualmente a veces puede ser hasta 2 metros o 1,5 metros, ¿no? Pero siempre entra hasta terminar de rellenar toda la fosa. No es que solamente lo colocamos a casito nomás, como nos ha venido otro día en la emergencia, ¿no? No, tenemos que tratar de entrar lo más profundo posible porque no sabemos si el cartílago septal o una rama del etmoide o anterior o posterior o de la seno palatina puede estar sangrando, ¿no? Y acá sobre todo la arteria septal es la más sangrante, sobre todo en el tercio medio, ¿ya? Terminamos de colocar y colocamos una bigotera acá en la parte anterior porque siempre estas gasitas tienden a drenar, ¿ya? El otro tipo de taponamiento lo podemos hacer con gasas de tul, ¿no? En la cual las gasas se colocan en tiras largas, ¿no? Son apósitos de gasa. Y las metemos igual, ¿no? Muy pegadas en la parte del piso hasta la parte del fondo de la nariz. Y las colocamos en hileras hasta completar toda la fosa nasal. Es mentira que nosotros taponemos y dejemos no solo hasta aquí, ¿no? O le duele, qué sé yo. Siempre hay que completar todo el taponamiento, ¿ya? El otro tipo de taponamiento se puede hacer, como les decía, con esponja de mojelita, ¿no? Que son una esponja que viene en forma de cuadrado y estas las podemos cortar en tiras largas. Y estas, de este tipo de tiras, las pegamos hacia el piso, hacia el dorso y hacia las paredes laterales de nuestra fosa nasal. Como les digo, este tipo de material es un material absorbible que no hay necesidad de retirarlo y generalmente lo utilizamos en pacientes con trastornos de la coagulación. ¿Ya? No se olviden. Y la otra es el taponamiento con tiras de celulosa, que en estas tiras también tienden a hacer una vasodilatación en unión con algún tipo de fluido. ¿Ya? Y también siempre se pone en la base hasta el dorso de la visita. No se olviden. Siempre después de hacer nuestro taponamiento nasal anterior hay que colocar esto, ¿no? Como les decía, una bigotera, que nos va a ayudar al drenaje de todo lo que tenemos dentro de nuestra fosa nasal, para así evitar pues, que la sangre caiga por acá, o sea, muy aparatoso, ¿ya? ¿Cuánto tiempo se queda? Bueno, después de hacer el taponamiento, también, así como en fracturas, hay que cubrir nuestras gasas con tratamiento antibiótico, ¿no? Para así evitar justamente algún tipo de infección, o sea, un shock tóxico dentro de la nariz, ¿ya? ¿Cuánto tiempo se va a encontrar nuestro tratamiento nasal anterior en nuestra naricita? Generalmente van a estar de 2 a 3 días aproximadamente para buscar un punto de sangrado, ¿no? Pueden estar máximo hasta 4 días, pero generalmente de 48 a 32 horas se retira este tratamiento nasal anterior, ¿ya? Y otro tipo de epistaxis es la epistaxis posterior, que generalmente está causada por la arteria palatina. Como les decía, es un sangrado mucho más aparatoso que puede afectar alteraciones hemodinámicas en nuestro paciente. Son graves, ¿no? Son a veces muy angustiantes, el paciente está muy desesperado y a veces hay que evitar la aspiración. Por eso es de que siempre protegemos la vía aérea en este tipo de pacientes y este tipo de taponamiento a veces lo hacemos en sala de operaciones, ¿no? Porque es engorroso, hay que meter la mano dentro de la boca del paciente para ubicar bien nuestro taponamiento posterior, generalmente que se hace en las juanas, ¿no? Pero hay que proteger bastante su vía aérea porque no se puede aspirar también, ¿ya?
Eso ya les expliqué de dónde salen las arterias de nuestra naricita y la causante, la arteria platina o algunas ramas de las arterias femoidales o posteriores. Pero generalmente este tipo de arterias, sus ramas terminales se van a la parte anterior, ¿ya? Esto no es lo mismo. Entonces, ¿cuáles son las causas? Casi es lo mismo de lo primero, ¿no? Pero aquí generalmente son traumas faciales de muy aparatosos, ¿no? Puede haber bastantes trastornos metabólicos, ¿no? Puede haber lesiones tumorales que pueden ocasionar este tipo de sangrado también. Entonces, lo que hay que hacer primero, en primera instancia, aquí, antes de averiguar por qué es que está sangrando, es hacer un tratamiento del estado anterior. Siempre que les llegue una hemorragia, lo primero que hay que hacer es calmar la hemorragia, ¿ya? Fuera el lugar que fuera afecto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Obviamente, igual que en la primera, hay que hacer una buena anamnesis, hay que ver la cantidad de sangrado, cómo está hemodinámicamente nuestro paciente, hay que determinar si es un sangrado anterior o posterior. ¿Y cómo lo determinamos? Como les decía, el sangrado posterior generalmente da un sangrado en tipo de cascada o catarata por la rinofaringe, ¿ya? Entonces, el paciente va a decir, no, siento que sangro, trago, estoy tragando agua. Entonces, si es eso, lo ven, ustedes ven una catarata y un sangrado muy activo, tenemos que proceder a un taponamiento nasal anterior, ¿ya? Entonces, ¿dónde o cómo se hace el taponamiento nasal anterior? ¿Ya? Hacemos de tres formas. Una que puede ser con tiras de gasa, otra que puede ser sonda Foley o la sonda de balón, ¿ya? Pero cuando determinamos si tenemos que hacer sí o sí un taponamiento nasal posterior, bueno, el sangrado tiene un sangrado activo, está escupiendo bastante sangre, vemos en la rinofaringe que atrás está chorrea y chorrea y chorrea de sangrado, muy probable es para un taponamiento nasal posterior, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Podemos hacerlo con una sonda Foley, como lo vemos acá, que puede ser una sonda Foley número 14, la cual introducimos por el piso de nuestra nariz hasta la rinofaringe. Hay que ver que esta valva de la sonda Foley se encuentra en la parte anterior. Insuflamos con 10 ml de agua, que puede ser cloruro o agua destilada, y procedemos a una tracción anterior de nuestra fosa, de nuestra sonda Foley, como lo vemos acá. Hacemos una tracción anterior y seguida a ella podemos proceder a un taponamiento nasal anterior. Ojo, siempre este balón tiene que ir en las coanas, ya sea balón, ya sea gasa, tiene que ir en las coanas, ya que está muy por detrás de la rinofaringe, ¿ya? Y como les digo, todo tratamiento posterior va acompañado de un tratamiento nasal anterior, siempre protegidos con tratamiento antibiótico. Y el otro aditamento que nosotros podemos utilizar para un tratamiento nasal posterior es el balón flexible, ¿no? Donde aquí ya nos vienen dos tipos de balones y tiene tres valvas de entrada, donde el balón más pequeño va para la rinofaringe y el balón obviamente más grande va a la nariz, ¿ya? Aquí ya no necesitamos utilizar taponamiento nasal anterior, ¿no? Pero cada valva insufla cada lugar de nuestro taponamiento, de nuestro eritamiento. Y se insufla en la parte que va a la rinofaringe 10 ml y en la parte que va en la fosa nasal 20 ml aproximadamente, hasta que deje de sangrar, obviamente. Este aditamento es un poco difícil de encontrar aquí en el Perú, no lo encontramos, pero obviamente es mucho más fácil de poderlo colocar, ¿ya? Como lo vemos acá. Y siempre, bueno, esta diapositiva iba más atrás. Y así es como queda el balón, ¿ya? 10 ml en el cabo faringe o la rinofaringe y 20 cc en la fosa nasal, ¿ya? Y el otro tipo de taponamiento es el taponamiento posterior con paquetes de gasa, ¿ya? ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, primero necesitamos gasa. Necesitamos una sonda Nelaton, puede ser de 10 a 12 French, ¿no? Que no sea muy gruesa también para que no les pueda doler mucho la naricita. Obviamente un espectro nasal, una pinza bayoneta, que es lo que vamos a hacer en un taponamiento nasal anterior. Acá necesitamos hilos, que puede ser seda negra, ¿no? En nuestro paquete de gasa. Y bueno, nuestras tiras de gasa y nuestras torundas de gasa también, ¿no? Pues, ¿qué es lo que hacemos? Acá les voy a indicar. Agarramos una gasa de 10 por 10 y el ancho que nosotros utilizamos más o menos es de narina a narina, ¿ya? Miren ustedes de narina a narina y así es la forma como tienen que ser
el doblez para formar este tipo de torunda, ¿ya? Luego de ello utilizamos tiras, o sea, las sedas negras y las amarramos en todo lo que es en la parte de nuestra gasita y dejamos tres polos, dos polos que van a ir a la nariz, una a cada lado y el otro polo que va hacia la boca, ¿ya? Entonces ingresamos nuestra sonda Nelaton, como lo vemos aquí, nuestra fosa nasal, amarramos una hebra de nuestra seda negra en la sonda Nelaton, luego ingresamos al otro lado de la misma manera, amarramos otra hebra en nuestra sonda de Nelaton y procedemos a hacer una tracción anterior, como lo vemos acá. Al hacer la tracción anterior, nuestros dos polos donde están en la parte anterior y la gasa, la torunda que hemos hecho, va a igual a la rina faringetal, igual al lugar que fue el globo de nuestra zona fólica, ¿no? Y una valva, como les digo, queda en la boca, ¿ya? Esto ingresa por la boca, ¿ya? A veces nos queda a veces en el paladar, entonces lo que tenemos que hacer con una manito, ingresar por la boca y que se ancle en las coanas, ¿ya? No se olviden. Y luego de hacer esto, hacemos un taponamiento nasal anterior. ¿No? ¿Cuánto tiempo queda este taponamiento? Sí, generalmente son de 5 a 7 días, ¿no? Posterior al taponamiento. Siempre después de un taponamiento, ya sea nasal anterior o posterior, va a seguir un tratamiento antibiótico, antihistamínico, sobre todo también para el dolor, ¿no? Para el confort respiratorio del paciente. Otro tipo de forma de calmar una epistaxis, pero eso ya es en volúmenes muy aparatosos, sería la embolización, ¿no? Eso generalmente lo hace el neuro, ¿no? Y emboliza la arteria, o sea, la mata la arteria, evita la irrigación y así evitamos el sangrado, ¿ya? ¿Alguna pregunta de este tema? Ya, listo. Me esperan un minutito, chicos, pueden hacer una llamadita, por favor. Mm, un minuto, un minuto.
Listo, ahora seguimos con los dos siguientes temas, que ya son... Ay, ¿dónde está? Ya, el siguiente tema a tratar es la rinosinusitis aguda y crónica. Básicamente la diferenciación entre ellas es el tiempo, ¿no? El tiempo de duración y eh, la sintomatología, ¿no? Entonces, para poder entender qué es nuestra rinosinusitis, tenemos que considerar algunas zonas anatómicas de nuestra nariz y de nuestra carita, ¿ya? Tenemos que saber que nosotros tenemos nuestros senos paranasales, que son cavidades aéreas que se encuentran en los huesos de la cabecita, ¿no? Del cráneo. Estos senos paranasales son en número de 8 y se encuentran dos en cada lado de nuestra carita, ¿ya? Perdón, cuatro en cada lado de nuestra carita, ¿no? Así es como tenemos dos en los maxilares, como lo vemos aquí, que justamente están pronunciados en el maxilar superior. Tenemos dos senos etmoidales, que estos senos etmoidales están compuestos por células etmoidales anteriores y dos células etmoidales posteriores, que están muy cerca las posteriores a la seno esfenoidal, que esta se encuentra en nuestro hueso esfenoidal, como lo vemos acá. Básicamente esto ya está en base del cráneo, ¿ya? Y el seno frontal, ¿no? Que esto está obviamente en el hueso frontal. Tienen que saber que este tipo de cavidades son cavidades aéreas que están cubiertas por una delgada mucosa de epitelio ciliado. Este epitelio ciliado es un epitelio muy importante en nuestras cavidades paranasales, ya que estas con el movimiento de los cilios nos permiten hacer una evacuación de las secreciones que tenemos dentro de nuestros senos. Cabe recalcar que la función de nuestros senos paranasales es, así como los cornetes, la humidificación, el calentamiento y la filtración del aire que uno respira. También nuestros senos paranasales nos ayudan a disminuir el peso del cráneo. Ustedes saben que la cabeza es lo que más pesa en nuestro cuerpo, pero esas cavidades aéreas nos sirven como un colchón para soportar este peso que tenemos ahí. Es por ello que una de las sintomatologías que tenemos cuando tenemos una rinosinusitis es la sensación de pesadez de la cabeza, ¿no? Que hace el movimiento y una pesadez y probablemente produce un dolor, ¿ya? También las cavidades nasales nos sirven como que uno se da cuenta en la clínica que el paciente tiene una rinosinusitis cuando nos habla con una nariz nasal, ¿no? Como estoy hablando yo en este momento, por ejemplo. Y bueno, todo ello nos puede producir un tipo de secuestro de secreción dentro de nuestros senos paranasales, ¿no? Si tenemos alguna alteración.
Y si nuestros cilios no están funcionando bien, estos secreciones se secuestran a nuestros senos paranasales y empieza a haber un aumento de la proliferación de gérmenes y esto produce un secuestro y produce una rinosinusitis, ¿ya? También en la parte anatómica tenemos que saber que nosotros tenemos 4 componentes o 4 cavidades en nuestros senos paranasales, en nuestra nariz, perdón, que son los lugares donde van a drenar nuestros senos paranasales. Es así como tenemos el meato inferior, que está compuesta entre el piso de la nariz y el cornete inferior. En esta cavidad drena el conducto nasolacrimal, ¿ya? Ustedes saben, por ejemplo, si se dan cuenta de cuando lloran, a veces empiezan a tener rinorrea, y eso es a consecuencia, obviamente, de que el conducto nasolacrimal drena por esta zona, ¿ya? El meato medio, que es uno de los meatos muy importantes en nuestra evaluación de la rinoscopía en nuestras fosas nasales, se encuentra entre el cornete inferior y el cornete medio, ¿no? ¿Y quiénes drenan aquí? Drenan las células hemorroidales anteriores, el seno maxilar y el seno frontal, ¿ya? Y el meato superior, que se encuentra entre el meato medio y mejor dicho, entre el cornete medio y el cornete superior, es quien drena las células hemorroidales posteriores. Y en el ático, ¿no? En la zona mucho más alta, drena el seno esfenoidal, ¿no? El ático se encuentra superior al seno, al cornete superior o del meato superior. Existe otra literatura en la cual describe que el seno etmoidal también drena en el meato superior, pero para fines de examen vamos a hacer esta clasificación, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la epidemiología de la sinusitis? Bueno, generalmente la sinusitis aguda tiene una prevalencia del 14% de la población adulta, ¿ya? Y de esta población adulta, o sea, de este 14%, el 5% desarrolla una sinusitis crónica, ¿ya? Aparece generalmente del 3 a 5% como una complicación de una infección de las vías respiratorias altas o superiores, por ejemplo, una gripe anterior, ¿no? O alguien que está con una garraspera faríngea, o de tener una rinorrea, ¿ya? Y generalmente es la quinta causa de prescripción antibiótica, seguida de las rinofaringitis, de las jecas, ¿no? Y usualmente el 9% del total de esta prescripción antibiótica lo hace los pediatras, ¿ya? Bastante niño, muy niños, con mucha polifarmacia, ¿no? Y a veces no necesitan tratamiento antibiótico, ¿no? ¿Qué es lo que necesitan? Tratamiento sintomático, un buen drenaje, un buen lavado nasal. Eso ayuda a que disminuya la inflamación de la mucosa y pueda haber un buen drenaje de los senos paranasales. Entonces, ¿qué es una rinosinusitis? Es la inflamación de la mucosa de la nariz de uno o de más de los senos paranasales, ¿ya? Como lo tenemos en la imagen. Entonces, ¿qué es lo que ocurre para que pueda ocasionar una rinosinusitis? Como ya les iba explicando a grosso modo, hay una obstrucción del orificio del drenaje del seno paranasal. Todos los senos paranasales tienen un ostium de drenaje y cuando a veces la mucosa se inflama, ya sea por procesos virales, bacterianos o simplemente procesos alérgicos, obstruyen el drenaje de este ostium. Entonces, aquí en la cavidad hay un secuestro de secreción, existe una hipoxia y una alteración del recambio gaseoso dentro de este seno, los cilios ya no se mueven adecuadamente, ¿no? Hay una vasodilatación de toda nuestra función y empieza a haber un aumento de las células caliciformes, ¿no? Aumenta la viscosidad del moco y obviamente hay una sobreproliferación de los gérmenes que pueden ser sincitiales o de un germen que haya ingresado a nuestro cuerpo, ¿no? Con un proceso de respiratorio anterior, ¿no? Y puede ocasionar una rinosinusitis, ¿ya? Esto es más de lo mismo. Entonces, ¿cuál es la etiología? ¿No? En primera instancia es la etiología viral, ¿no? Que es la más frecuente, ¿no? Generalmente es estacionaria también, y está causada por el rinovirus, por la parainfluenza, la influenza, el rinovirus. Como se han dado cuenta, este tipo de gérmenes están también en la faringitis, ¿no? Y en las otitis también. La bacteriana
está causada en primera línea o en primer puesto por el Staphylococcus pneumoniae, ¿no? Lo más frecuente que se infecta. Luego seguida del Haemophilus influenza, donde es la catarralis, Staphylococcus pyogenes y así, ¿no? Y las sinusitis nosocomiales, en primera instancia, es de Staphylococcus aureus, ¿no? Seguida de pseudomonas y cualquier otro gram negativo que pueda ser ocasionado por algún tipo de sondaje, intubación o algún tipo de procedimiento intercavitario que podamos tener. Y la otra causa es la rhinosinusitis aguda, o no, mejor dicho, alérgica, ¿no? Que ahora en los últimos tiempos, por el aumento del uso de agentes irritantes, de agentes químicos, ocasiona esta rhinosinusitis y esto obstruye también el drenaje por la inflamación de la mucosa y nos produce esta rhinosinusitis. ¿Ya? Y también existen algunos factores predisponentes para exacerbar esta rhinosinusitis, ¿no? Una de ellas es la sequedad del aire inspirado, ¿no? Por ejemplo, aquí en altura, nosotros tenemos el clima mucho más seco y eso hace que la mucosa se deshidrate un poco más. Entonces existen secreciones o mocos que se pegan o laceran la mucosa y esto también es un factor predisponente para formar una rhinosinusitis, ¿no? El tabaquismo, la cocaína, las rinitis alérgicas, algunas malformaciones estructurales de la fosa nasal también, ¿no? Como una disfunción de tabique o una hipertrofia del cornete. Inmunodeficiencias, obviamente, ¿no? Pueden haber algún tipo de cánidas también dentro de la rhinosinusitis. Algunos abusos de sprays que producen sequedad nasal también, ¿no? Nos va a producir una rhinosinusitis o una sequedad de toda la mucosa, ¿no? Y no hay buen drenaje. También, por ejemplo, algún tipo de usos de oximetazolinas o agentes descongestionantes también. Costras o cuerpos extraños que podemos encontrar en nuestra nariz también nos pueden ocasionar, traumatismos nasales, intubaciones, ¿no? O a veces, por ejemplo, los pacientes que utilizan el oxígeno en cánulas binasales también producen bastante resequedad de la mucosa nasal. Entonces ellos producen lesiones costrosas y producen obstrucción también de las cavidades paranasales, ¿ya? Entonces, ¿cómo clasificamos nuestra rhinosinusitis? La clasificamos en 4. Tenemos la sinusitis aguda, que es una sinusitis en la cual se produce como una rinorrea, que puede ser amarilla, en algunos casos verdosa, con pesadez de la cabeza, que hace un movimiento hacia la parte anterior o flexión, produce una sensación de pesadez, ¿no? Y que dura menos de 4 semanas. Siempre debe estar seguida de un antecedente de una rinofaringitis aguda también, ¿no? El segundo tipo es la sinusitis subaguda, que dura, bueno, que tiene todas las sintomatologías que les acabo de explicar y que dura más o menos de 4 a 12 semanas. La tercera es la rhinosinusitis crónica, que tiene toda la sintomatología que les hemos descrito, que no ha calmado al tratamiento sintomático anterior y que esta pueda durar más de 12 semanas. Y la sinusitis aguda recurrente, según la Academia Americana de Otorrinolaringología, ¿no? Ha aumentado esta clasificación en una aguda recurrente, donde determina que existen más de 4 episodios de sinusitis al año, ¿ya? Con una resolución total, o sea, que le da una sinusitis a tu paciente, le ha dado un tratamiento adecuado, haya remitido, ¿no? Pero, vuelve en 2 a 3 semanas más, ¿no? El criterio es de que existan 4 episodios de una sinusitis al año con una resolución total de enfermedad entre cada episodio. O sea, que el paciente haya estado bien, por lo menos siquiera una semana. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la rhinosinusitis? Generalmente, va a haber un antecedente de una infección de vías respiratorias altas, ¿no? Va a haber una insuficiencia respiratoria nasal, generalmente es unilateral, o sea, el paciente siente que se le tapa la nariz. En algunos casos va a haber cefalgia y dolor facial, ¿no? Duele incrementar los esfuerzos cuando mueven la cabeza sobre todo. Puede haber rinorrea, que puede ser anterior o de historias posteriores también, que se ve un moco que va netamente a la rinofaringe y eso se debe justamente al meato medio, ¿no? Donde se confluye todo el drenaje de los senos paranasales y esta por declive va para la rinofaringe, ¿ya? Puede haber una rinorrea, ¿no? Ya les dije, y anosmia o hiposmia en algunos casos, ¿no? También puede haber fiebre, halitosis, fatiga, en algunos casos odontalgia, tos.
Y pacientes mucho más distales que también pueden ocasionar otitis, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos cuando nos llega nuestro paciente con esta sintomatología? Lo primero es clínica, ¿no? Siempre hay que ver la clínica. Pues, ¿qué es lo que vemos? Bueno, que ver la inspección, donde podemos ver un eritema malar, un edema localizado en la región perioditaria, la mejilla, por ejemplo. Hay que hacer una rinoscopía, ¿no? Donde encontremos una descarga mucopurulenta que generalmente esté en el meato medio. ¿Por qué? Porque es ahí donde drenan generalmente los tres senos paranasales, el maxilar, el etmoidal y el frontal, ¿no? Hay que hacer una palpación para a veces desenmascarar el dolor. Y podemos hacer esta prueba de la transluminación, ¿ya? ¿En qué consiste esta prueba de transluminación? Colocamos una linterna dentro de la boquita y prendemos la linterna, donde debemos encontrar esta opacidad, ¿no? Como lo vemos aquí, el lado derecho de la paciente, aparentemente está todo translúcido, pasa muy bien la luz, pero en este otro lado hay una opacidad en este lado, ¿no? Entonces es muy probable tener una rinosinusitis del lado izquierdo, ¿ya? ¿De dónde? Del seno maxilar. Los otros tipos de diagnósticos se pueden hacer con diagnóstico de radiografías o tomografía, donde en la radiografía tenemos que pedir la proyección de Waters, que es de maxilar, y de Caldwell, ¿no? Que es la frontal hemorroidal. Como hemos visto en fracturas nasales, este tipo de incidencia nos permite ver la base hasta la fase caudal de nuestras fosas nasales, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a determinar aquí? Vamos a determinar si existe o no una radiopacidad en los senos paranasales, donde podamos encontrar niveles hidroaéreos, un engrosamiento de la mucosa, que generalmente es más de 4 milímetros, ¿no? Que son criterios diagnósticos para una rinosinusitis, como lo vemos acá, ¿no? Esta es una radiografía, ¿no? Igual en la cual vemos el seno frontal, las celdillas hemorroidales que están por acá, y este es el seno maxilar. Acá hay una radiopacidad, por ejemplo, ¿no? Y en la otra incidencia, la Caldwell, en la cual vemos ya mucho más de frente y también se ven, ¿no? Los senos paranasales bien aireados, pero aquí ven, hay un nivel hidroaéreo, ¿no? Del seno maxilar derecho, que muy probable esté lleno de secreción, ¿no? Entonces ahí hay que drenarlo, dar tratamiento antibiótico. Y el otro, ayuda diagnóstica, que es el cual estándar para sobre todo rinosinusitis crónica, es la tomografía de senos paranasales, ¿ya? Es un método de elección para el estudio de senos paranasales y nos lleva, un diagnóstico mucho más fidedigno, ¿no? Donde vamos a encontrar estos niveles en nuestras cavidades paranasales, una radiopacidad, como lo vemos acá, ya sea maxilar, hemorroidal, frontal o esfenoidal, ¿no? Esto es criterio de drenaje, ¿ya? El otro diagnóstico o la otra prueba diagnóstica es la endoscopía rígida o flexible, ¿no? En la cual nos va a ayudar a evaluar toda la cavidad nasal, los senos y la nasofaringe. Ojo que no entramos con esta endoscopía de los senos paranasales porque el oso es muy pequeño, pero nos permite ver los meatos y de acuerdo al meato podemos determinar qué seno paranasal es el que está drenando y el que nos está llevando esa descarga posterior que tenemos también, ¿no? Y también en este tipo de prueba podemos hacer un cultivo, ¿no? Para poder tener un diagnóstico fidedigno de la secreción, ¿no? Y el otro, bueno, la otra prueba es el cultivo o aspiración, ¿no? Que se hace mediante endoscopía. ¿Y cuál es el tratamiento de la rinosinusitis? Bueno, en rinosinusitis aguda generalmente se recomienda manejar sintomáticamente al paciente, ¿no? Y esta a veces remite en un 100% en 2/3 del paciente, ¿no? ¿Cómo los tratamos? Bueno, puede ser con analgésicos, que puede ser paracetamol, ibuprofeno, diclofenaco. Podemos dar algunos agentes descongestionantes para así ayudar a que pueda drenar mejor nuestros senos. Pero ojo, estos descongestionantes no se utilizan de larga data, ¿no? Máximo 5 días, ¿ya? Antihistamínicos, ¿no? Que puedan tener eso generalmente es para evitar pues que se produzcan los mocos, las secreciones, y a veces lo utilizamos en pacientes que son de componente netamente alérgico, ¿no? También podemos usar acetilcisteína, ¿no? Para ayudarnos a que el moco pueda diluirse un poquito y pueda salir por los ostios, ¿no? Hay que hacer lavados nasales con solución fisiológica.
Y en algunos casos podemos utilizar estos esteroides tópicos, ¿no? Como los sprays nasales, que puede ser Abamis, Tripmix, etcétera, ¿no? El tratamiento antibiótico, bueno, generalmente el tratamiento antibiótico se inicia cuando no ha remitido tratamiento sintomático y que los síntomas persisten más de 7 días, ¿ya? ¿Con qué podemos empezar? Obviamente tratamiento antibiótico de primera línea, que puede ser amoxicilinas o penicilinas, ¿no? Eh, eh, Usualmente en penicilina, en amoxicilina se da una tableta cada 8 horas, si es de 500 miligramos, y si es la asociación de amoxicilina más ácido clavulánico, se puede dar cada 12 horas, dependiendo obviamente de la dosificación. ¿No? Si es 875, que hacemos un gramo más 125, puede ser cada 12 horas. Y usualmente el tratamiento antibiótico va hasta 10 días, ¿no? Y si el paciente es alérgico a la penicilina, podemos dar claritromicina, levofloxacina, etcétera, ¿no? Para así ayudarnos con la dilución de la germen, disminuir la viscosidad y poder drenar nuestros senos paranasales. Y el otro tratamiento es el tratamiento quirúrgico, donde se realiza en sala de operaciones mediante una endoscopía nasal. Y generalmente este tipo de tratamiento lo hacemos ya cuando existen de complicaciones de la sinusitis crónica, ¿no? Que el tratamiento haya fracasado, un tratamiento médico adecuado, ¿ya? Y tiene como objetivo restaurar o aperturar los ostios de drenaje de los senos paranasales para así poder ayudar a que pueda drenar mejor los senos paranasales, ¿ya? ¿Y cuáles son las complicaciones de la sinusitis, no? En primera instancia tenemos las sinusitis preceptales o las sinusitis orbitarias. Como lo vemos en este caso, es una sinusitis orbitaria que generalmente está causada por el seno etmoidal, ¿ya? No se olviden. Existen accesos superiósticos y orbitarios también, accesos cerebrales, trombosis del seno cavernoso y del seno lateral, masotiditis, empiema subdural, meningitis, etcétera, ¿no? Y en algunos casos, como les digo, se puede complicar con otitis. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a este tema? Listo. Pasamos al siguiente tema para poder terminar y para que lo vean a sus clases. Esto es más cortito y es mucho más rápido, ¿ya? El siguiente tema son cuerpos extraños en otorrinolaringología. Como ustedes saben, esperen un minutito. Ya. Como ustedes saben, en otorrinolaringología nosotros tratamos cavidades, ¿ya? Entonces es así como tenemos nuestra cavidad nasal, faringea y la óptica, ¿no? La de oído. Entonces ustedes saben que cuando hay cavidades pueden introducirse cualquier tipo de componentes extraños al cuerpo, ¿no? Y estos componentes pueden alojarse en estas cavidades y pueden producir sintomatología, ya sea temprana o tardía, ¿ya? Entonces, todo cuerpo extraño es toda estructura, ya sea endógena o exógena, que podemos encontrar dentro de la luz de nuestra cavidad de la cara, ¿no? Que puede ser, como les digo, nariz, oído o faringe, ¿ya? Dentro de los cuerpos extraños pueden ser cuerpos animados, inanimados, vegetales o minerales, que estos tienen que ser descubiertos antes de que puedan producir algún tipo de complicación, ¿no? Sobre todo los minerales o las pilas, por ejemplo, que pueden ocasionar perforaciones, ¿no? Por oxidación en nuestras estructuras, sobre todo que son húmedas, ¿no? Entonces, podemos encontrar estas cavidades en nuestra nariz, en nuestra gargantita o en nuestro oído, ¿no? Pero para poder extraerlos tenemos que tener en cuenta frente a qué tipo de cuerpo extraño estamos, ¿no?
Hay que ver la forma, hay que ver el tamaño, de qué está compuesto, cómo está en su superficie, qué tipo de cuerpo extraño es, ¿no? Que puede ser, como les decía, animados, pueden ser semillas también. Y para hacer una correcta extracción de nuestro cuerpo extraño debemos de tener los materiales adecuados para así poder evitar algún tipo de complicación, ¿no? En nuestras cavidades, ¿no? Podemos tener una buena iluminación, que eso es importantísimo en otorrinolaringología. Podemos tener ganchos, pinzas, curetas, sondas, ¿no? Jeringas, etcétera, ¿no? Y lo que ustedes tienen que saber que es responsabilidad de nosotros, así seamos médicos generales, no solo no requiere ser otorrino, es que tenemos que confirmar que estamos en presencia de un cuerpo extraño. O sea, hay que hacer una buena evaluación médica, que puede ser con rinoscopía, con baja lengua, con otoscopía también, si estamos o no frente a un cuerpo extraño, ¿ya? Y si procedemos a retirar, tenemos que retirar sin hacer daño al paciente, ¿no? Porque, por ejemplo, ustedes se imaginan al oído que podamos encontrar algún cuerpo extraño y tratemos de hacer una cureta, se nos pasa la mano y podemos hasta producir perforaciones, ¿no? En la membrana timpánica. Y después de hacer la extracción, siempre hay que asegurarnos si estamos presentes a uno o más de un cuerpo extraño, ¿no? Para así poder extraerlo completamente, ¿ya? Y si en caso se nos hace un poco complejo hacer la extracción de este cuerpo extraño, ya tenemos que derivarlo al especialista adecuado, que es el otorrinolaringólogo, ¿ya? Entonces, en cuanto al oído, ¿no? Podemos encontrar generalmente semillas, pedazos de joyería, a veces se les mete esas, las brochecitos de los aretes a las mujeres, ¿no? Hay que ver a qué tipo de material estamos, ¿no? Y este tipo de cuerpos extraños en el oído lo encontramos generalmente en niños, ¿no? Los niños a veces en el pre-kinder hacen trabajos con semillas, lentejas, esas cositas, que a veces por casualidad o por curiosidad se ingresan al oído. Entonces hay que tener en cuenta frente a qué tipo de material estamos. ¿Y qué es lo que nos va a producir estos cuerpos extraños? Nos va a producir una disminución de la visión usualmente, otalgias, acúfenos. En algunos casos, si ya pasamos más de mucho tiempo, más de una semana y media, que está el cuerpo extraño ahí y está con constante humanidad, puede ocasionar otorrea también, ¿no? Y obviamente el diagnóstico se hace en función a los antecedentes y hay algo del examen otoscópico que nosotros podamos tener, ¿no? O sea, siempre le pregunto a la mamá dónde se colocó, cómo le pasó. Entonces, en la escuela cuando estaba haciendo su tratamiento con semillas, allá estamos haciendo semillas, tenemos que saber cómo extraemos ese cuerpo extraño, ¿ya? Una de las formas de extraer el cuerpo extraño podría ser mediante un lavado de oído, ¿ya? En la cual se hace con agua tibia, ¿no? Pero hay que tener en cuenta frente a qué tipo de material o cuerpo extraño estamos, ¿no? Porque nosotros tenemos una semilla, por ejemplo, y ustedes saben que la semilla se hidrata cuando ingresan agua. Entonces, al hidratarse puede ocasionar mayor destrucción. Entonces, ahí sería netamente curetaje, ¿ya? Otra forma de extraer el cuerpo extraño es con la extracción con instrumento rotológico, ¿no? Que se puede retirar el cuerpo extraño, ¿no? Y si en caso, por ejemplo, se trata de inanimados, o sea, de un insecto, qué sé yo, obviamente hay que ponerles anestesia, no hay que matarlos. No podemos extraer un objeto animado vivo, ¿no? En la extracción lucha y trata de anclarse a la membrana timpánica, ¿no? Entonces a veces ahí produce laceraciones o rupturas de la membrana, ¿ya? ¿Cómo los matamos? Bueno, podemos colocar glicerina o agua oxigenada, porque esto los asfixia, ¿no? Sus poritos se llenan de esto y los asfixian y se mueren. O en todo caso, lidocaína. Ahora, generalmente en niños, la extracción de cuerpo extraño lo hacemos en sala, ¿no? Porque los niños son como colaboradores, los niños no te dicen, ya ahí está mi orejita o ahí está mi naricita para que me saquen. Ellos se mueven, te luchan, entonces en ellos hay que meterlos a sala, para así evitar otro tipo de complicación. Otro cuerpo extraño es en la nariz. Tan igual que el oído, lo que hay que hacer es determinar si estamos frente a un cuerpo extraño o no, y sobre todo frente a qué tipo de cuerpo extraño estamos.
¿no? Porque, por ejemplo, en esta foto tenemos un cuerpo extraño, pero esta es una pila. Y generalmente las pilas, con la humedad, van produciendo su óxido y esto va perforando el tabique, ¿no? Entonces, sí o sí hay que sacarlo inmediatamente, ¿ya? Generalmente este tipo de patología, o sea, los cuerpos extraños en el oído y en la nariz también son en niños pequeñitos, generalmente en edad preescolar, ¿ya? Y también, bueno, grupo etario son los pacientes psiquiátricos, ¿no? Que también pueden ocasionar este tipo de problemas. Pues, ¿cuáles son los síntomas de un cuerpo extraño en la nariz? Generalmente va a haber obstrucción, va a haber obstrucción respiratoria, va a haber una rinorrea maloliente, a veces vienen los pacientes con sus hijitos y te dicen, ¿no? Le huele feo la boca, la nariz, desde hace más o menos 2 semanas. Ya el pediatra le da antibiótico, ya le da hasta meropenem, está hospitalizado. Y nunca nadie se dio cuenta que hay un cuerpo extraño. Y persiste. Entonces, siempre por eso hay que hacer una buena rinoscopía, ¿ya? A veces va a haber dolor, ¿no? Entonces, a veces esas pilitas que les decía, con la mucosa sueltan el óxido y eso necrosa, no se come la mucosa. Entonces, hay que tener mucho cuidado también. Y el diagnóstico se hace con una radioscopía exterior, puede ser una radiografía o una tomografía, ¿ya? Pero ustedes viendo nomás pueden extraer el cuerpo extraño. Para nosotros extraer el cuerpo extraño tenemos que tener una buena iluminación, se debe utilizar el instrumental adecuado y hay que poner en algunos casos analgésicos, ¿no? Lo que sí hay que evitar de hacer irrigaciones, ya sea de oído o de faringe, es en semillas, no se olviden. ¿Por qué? Porque las semillas con el agua tienden a dilatarse, ¿no? Y eso obstruye mucho más, no se olviden. Los otros cuerpos extraños son en la orofaringe y laringe, ¿no? Y generalmente aquí pueden ocasionar problemas respiratorios, problemas de la deglución, a veces de disfagia, disnea, existen estridores a la respiración, ¿no? Y estos es de una emergencia inmediata, ¿no? Sobre todo si son niños, porque pueden obstruir la vía aérea superior, puede entrar al pulmón y puede ocasionar un tipo de asfixia, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Ya, cuando nos llega nuestro paciente con estridor, sobre todo, sensación de disnea, nos baja un poco la saturación, entonces hay que examinarlos bien y hay que meterlos en sala, ¿no? Para este de cuerpo extraño. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, en cuanto a la boca, podemos evaluar los pilares, ¿no? Que son esta zona de acá, la úvula, las amígdalas, que también pueden implantarse ahí, ¿no? Y lo podemos hacer mediante un bajalengua, la lingoscopía flexible, o también mediante esta espejito que utilizan los odontólogos, también nos permite ver la rinofaringe, ¿ya? Podemos pedir radiografías, tomografías también. Y el tratamiento, bueno, si vamos a extraer, por ejemplo, un huevo extraño, hueso de pescado, qué sé yo, hay que colocar anestesia local, ¿no? Y si vamos a entrar un poco más adentro, tendría que ser con anestesia general. Hay que extraer el cuerpo extraño sí o sí, con el instrumental adecuado. Podemos hacer una traqueostomía si la vía aérea está muy comprometida también. Y sobre todo, por ejemplo, ustedes saben de la maniobra de Helmich, ¿no? Cuando tenemos un atragantamiento, cuando también es una obstrucción de la vía aérea superior, ¿ya? Y listo. Cuerpo extraño en realidad es poquito, el tratamiento es extraerlo, sea la forma que fuera, pero lo que tienen que tener en cuenta es de que si son semillas hay que evitar la irrigación, al menos que estén completamente seguros que lo van a estar en una primera, en un primer lavado o una primera irrigación, ¿ya? ¿Alguna pregunta con respecto a este tema, chicos?